Estás escuchando un podcast de Sevilla Web Radio. Encuentra más contenidos interesantes en nuestra sección de podcast en sevillawebradio.com. Aquí comienza Zafarrancho Vilima. Buenas noches, Vilimero. Buenas noches, Manu Velardo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Quique Silva. Buenas noches o lo que sea. Buenas noches, Raúl García. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, nos de Dios. Manu, un saludo al repartidor del coqui. En Zafarrancho Vilima, el Telefunken. Bueno, hemos metido sintonía de Telefunken, aunque de lo que vamos a hablar no tenga que ver exactamente con la televisión, aunque sí con el mundo del cine, y que probablemente cuando te cansaras de estar enfrente de tu Telefunken o de tu Vanguard o de tu Thomson, pues te apeteciera un poco de esparcimiento en Manu o Raúl. ¿Qué nos traéis, Quique? Pues traemos un invento genial, como no es ni más ni menos que el cine de verano. El cine de verano. El cine de verano. Qué infancia veraniega. No cine de barrio. Dices tú invento. Es que yo creo que los orígenes del cine están en el cine de verano. Yo creo que primero fue la proyección al aire libre y luego dijo alguien, y yo, y si llueve, vamos a ponerle un techo a esto, ¿no? Según historia, el primer cinematógrafo se patenta o se fabrica en 1895. Es decir, finales del 19. Y la primera licencia que se hace para un cine de verano aquí en Sevilla, que es donde está el Hospital de las Cinco Llagas, que ahora es el Parlamento. Ahí fue el primer cine de verano. En 1907. En 1907 se pone un cine de verano ahí. Ese fue el primer cine de verano que se conoce en Sevilla. Oh, dato importantísimo. ¿Qué ponían? Una y otra vez la de los hermanos Lumière. Claro, o sea, otra vez. Bueno, por lo menos lo tenemos. Ahora vamos a esperar que salgan Martin Scorsese, De Niro, que nazcan, No, la primera. que los padres se animen. La primera que se hizo en España era una de la gente saliendo de la Basílica del Pilar. ¿Recuerdo? Sí, es que de las primeras películas que se hicieron era gente saliendo de algo, porque los hermanos Lumière, el primer rodaje de los hermanos Lumière eran unos tíos saliendo de una fábrica. Que no lo dejaban entrar. Había uno que era gente saliendo de un cine, ¿no? Sí. Bueno, pues el cine de verano. Gente saliendo de un cine, eso es como la escalera de Penrose, ¿no? Vamos a salir de algo que todavía no existe. Está guay. Bueno, el cine de verano tenía temporada, ¿no? Es decir, me imagino que sería de mayo a septiembre. Sí, una no, cosa tanto así, no. Los cines de verano tanto no. Yo creo que empezaba en junio, sobre todo cuando acababa el tema del colegio, cuando empezaba el cine de verano. Tanto como en mayo, ¿no? El cine de verano tenía que las películas que ponían eran de otras temporadas, ¿no? De temporadas anteriores. Claro, no eran estrenos. No. Nunca se estrenó nada en un cine de verano. Hombre, en algunos los más modernos, digamos ya, de los años 90 y eso, sí puede ser que proyectaran películas que durante el invierno habían sido estrenos, pero hablo de los años 80 era... No, pero yo estoy seguro que en la de los años 80 había películas que se eran estrenos porque no se habían atrevido ni a poner en un cine normal. Claro, también. Bueno, eso sí. Sí, serie B, serie J. Serie Z prima, seguro también, ¿sabes? Bueno, el cine de verano, ¿qué características tenía un cine de verano? A mí el cine de verano, yo te voy a hablar de los que yo conozco, ¿no? Yo soy de Juan 23, entonces ya había dos cines, que era el cine Juan 23, que estaba en la Avenida de los Gavilanes, y luego estaba en lo que es la misma carretera Subinencia, en Ingeniero La Cierva, estaba el cine La Plata. Y recordáis, siempre había clases, entonces que había dos partes del cine. La parte de tieso, que era la de las butacas de hierro, eran hileras de 20 o 25, un pasillo en el medio y otras 20 o 25 de hierro, sordá, con repintura una detrás de otra de otros años, que aquello en la primera sesión, que empezaba a las 10 todavía guardaba el calorcito de todos los días. Y luego estaba la parte de atrás, que era la de pudiente, que es donde tú tenías acceso a la barra al ambigú. Porque tú dile a un chavalito ahora, oye, que tú te podías comer una ración de pescado frito y dos cervezas, o una botella de tinto y una de castela viendo una película. Y ese Clark Kent, ese Superman mirando pantalla diciendo... Vaya cómo se está poniendo el adobo. Tápelo usted, señora, que aquí estamos trabajando. Yo con tanto poder y no soy capaz de comer adobo. Lo mejor que tenía el cine de verano era precisamente eso, que era un cine al aire libre, porque claro, estamos hablando
en los años 80, ¿no? Porque fíjate, hay un cine desde 1907, o sea, vamos a ponernos en nuestra infancia, ¿no? Lo que nosotros conocemos, ¿no? Nosotros conocemos... Vamos a hablar de cosas que no conocemos. Nosotros conocemos que estaba la televisión, que ya era algo, Sí, ¿vale? sí. Y teníamos la primera cadena y el UHF. El UHF. Claro, como en las dos canales te pusieran caca, digo, no. Y encima hace calor, no hay aire acondicionado, no hay tal... Oye, vamos al cine de verano. La y verdad económico, es que, Y era un no, es un Y invento. económico. Es un invento que yo no entiendo por qué se ha perdido, la verdad. Yo no- Habiendo tantos solares por ahí. Bueno, antes sí que había solares, porque es que en solar que había en Sevilla en los años 80 era pues 2 en cada barrio o 3 en cada barrio, y ahí ¿qué se hacía? Pues se montaba Un cine un cine de verano. A ver. Yo recuerdo el cine de la Cruz Rosa, que Sí. estaba justamente al lado del León 13. Sí. Yo se lo veía desde casa de mi abuelo, desde la azotea. No hace falta que fuera al cine. Tú, no veas, tú ahí. Ya, yo comentaré ahora uno. Vea, Cruz Rosa, ¿cuál más? Yo también recuerdo, por ejemplo, el multicine que había en el Prado San Sebastián, Sí. que era Y ahí una sala no- con 3 salas. Y no se mezclaban los... Claro que se los- mezclaba, pero daba igual. O sea, ¿Tú sabes que en el del Prado en los años 90 llegado a tener hasta 4 salas? Ah, sí, Hasta sí, 4 salas llegaron a tener. Pero tú podías estar viendo, que te digo yo, por ejemplo, Memorias de África y Y se está estaba escuchando metiendo Superman al lado 4. Superman. Claro, No, sí, sí. Superman 4 no creo. O sea, yo creo que no se estrenó ni en vídeo comunitario. yo creo que Superman 4 se estrenaría, yo creo En que... Cádiz la vi yo, en el cine. En Pedazo Cádiz. de película, ¿eh? En el cine Victoria. Me cago en la más. Carne de cine de verano, porque también hay películas que son carne de cine de verano. En Cádiz la vi yo en cine normal, techado y todo. Vale, pues entonces también ahí te falló Pero el en los gusto. cines de verano había, digamos que por barrio, había uno, incluso dos, ¿eh? Sí. Yo he sacado una pequeña lista de los que me acuerdo, solamente. Y como os he comentado antes, el Juan 23 y el Cine La Plata. Luego estaba el Cine Candelaria, que estaba donde estaba el canódromo, el Parque Amate. Había uno que era el Alhambra, que hay una anécdota muy curiosa. Ese estaba en el Porvenir, justo enfrente de la gasolinera de la Juncal. Sí. Ah, bien, bien. ¿Eh? Y hay una anécdota que he encontrado que es graciosa. En el año 80, por lo visto, un señor al que no dejaron entrar, estuvo el cine varios días cerrado porque este señor, al no dejarlo entrar, no sé cómo se saltó y quemó la pantalla. Y ahora yo digo, vamos a ver. Ustedes recordáis cómo eran las pantallas de los cines de verano, ¿no? De ladrillo. Un muro encarado como leche quemó este tío la pantalla. ¿Cómo no sería la rabia del tío? Decir, hasta que no prenda no me voy. ¿Cómo iría el tío para quemar la pantalla que era un tabique? Y no se sabe por qué no lo dejaron entrar. No se sabe, pero vamos, imagínate, si el tío fue capaz de quemar una tapia, pues imagínate lo que era. Una monería, una Hombre, monería. acertaron, ¿no? Ahí en la reserva de derecho de admisión acertó. Digo, menos mal que fíjate, ha quemado la pantalla, pues menos mal. Luego tú has hablado de los años 80. Pues mira, hay un cine que nuestra amiga Mariló nos lo ha comentado antes, sí. que era el cine de San Juan Bosco. Ese estaba en la carretera Carmona, donde hoy en día está la iglesia, creo que es del Zodíaco. Ah, sí. Más o menos. Bueno, pues este cine estuvo desde el año 1958 a 1986, ¿eh? Estuvo casi 30 años y empezó en el año En 1958 aquella zona era como... Claro. Tenía que hacer autostop para llegar. Luego, había uno que era el del Tamarguillo, donde estaba India la Ronda del Tamarguillo, esquina Marqués de Pisman con Mayo Gallarri, Sí. más o menos, ahí donde estaban. Luego estaban los del Campo Sevilla. ¿Sabéis que en el año 85, debido a una crisis económica que tuvo el Sevilla Fútbol Club, montaron un cine de verano en el estadio? ¿Dentro del La estadio? pantalla estaba en el centro del campo y la gente se sentaba en la grada a ver la película. Oye, pues... Anda. Ah, en la grada. En la grada, la gente estaba en la grada, no Ahí pisaba en el en césped. el césped una fresquito. pantalla puesta en el césped, no, entonces no era de tabique, ¿no? Era ya una pantalla más moderna. Y la gente Una bola de demolición cuando empezaba la temporada. Ya me ha tragado. Luego en Triana también los había en Paje del Corro. El había Paje también, del Corro, bueno, el de Paje del Corro, el de final del Paje del Sí. Corro lo Avenida, conocí ¿no? yo hasta Cine hace Avenida. poco. Hace poco, hace No sé, poco. no sé cómo se llamaba, pero... Yo recuerdo en el año 70 y algo me llevó mi padre trabajó en el Bar Recreo, que estaba al lado del Parque Mate, y íbamos a recogerlo, nos íbamos al cine, y una de James Bond, una de las de, no sé si era de la Con antigua Roger de... Moore o con Sean Connery. No, sería de la de Sean Connery, Y luego yo mi infancia de ir a ver las películas del Cine La Plata, el Cine 23. Había una cosa muy típica de los cines veranos que me gustaba, que era la puerta. En la puerta no podía faltar el kiosco de chuchería, Sí, con hombre, su anexo de los helados. De A mí lo kiosco que de me helados. gustaba era la taquilla. A mí lo que me gustaba era ese señor mayor, jubilado, con su mesita de playa y su bolsita de higo chumbo pelado. No lo tenía. Unas bolsitas que te vendía por 25 pesetas con 4 higos chumbos ya pelados. Pero yo voy más lejos. Ese señor llevaba camisa de manga corta, Hombre, camisa de manga corta, De- pantalón de pinza Pues, y zapatitos caladitos. ¿Con calcetines o sin calcetines? Con calcetín de hilo brillante. Sí, de eso sí. que cuando anda 500 metros ya lleva el calcetín por la punta de los pies.
Y lo que no le podía faltar, en el bolsillo de la camisa, varios papeles que no sabemos qué es lo que llevaría, Sobre todo, y el lápiz, o el bolígrafo. Hombre, a ver, los papeles eran del extracto del cajero de haber sacado 1.000 pesetas. Entonces no había ni caer. que iban inyectados el esto. Y a mí me gustaba la taquilla de los cines de verano, porque en algunos cines de verano la taquilla era un agujero practicado en la tapia. No, en la tapia no. En algunos era en la misma puerta de contrachapado. En el contrachapado. En el contrachapado. Un boquete y un señor asomando la cabeza como si fuera un de estos. Pero vamos a ver, el cine de verano, había hablado de la pantalla, de tabique, el suelo. El suelo era albero. Que un señor con una manguera que siempre se le hacía coca en algún lado y tenía que darle la huerta para darle la huerta a la manguera. Cuando lleva la manguera 3 metros no pasa nada, pero cuando lleva el tío ya 20 metros de manguera tirada, se le hace coca al final, tío, que hace como si estuviera saltando la comba a un elefante. Te digo, ¿no? Porque si no le sale chorrito ridículo. Claro. Y entonces ese señor con esa manguera verde se lo regaba a las 9 de la noche. Lo regaba. ¿Qué pasa? Y cuando se te quedaba el charquito y Asentadito. te tocaba el asiento donde había un hueco y te había quedado los pies y tú que al cine de verano ibas con tus chancletas. Sí. Y dices, coño, que me ha tocado, échate más para allá, que no hay más sitio, que me ha tocado el charco, bueno, pues móvate los pies. Está claro. Luego, otra cosa interesante la has apuntado tú, las sillas de hierro. Pero esa era de la parte de tieso. La parte porque de la tieso. parte del ambiguo eran de madera y de mimbre y con sus mesitas, pero la parte de tieso que tú dices. La parte de eso eran sillas de hierro y pintadas y repintadas hasta tal punto que a lo mejor tú veías la silla pintada y veías la capa de abajo. En algunos sitios la capa de abajo de que se había caído. Y yo no sé a vosotros. En el apoyabrazos de la silla normalmente se quedaba una gotita de pintura que si hacía calor se hacía plastilina. Entonces te veía tú la mano en tu madre, la mano azul, porque siempre era pintura azul, no sé por qué. Yo no iba azul y blanco, ¿no? Azul y blanco. Yo iba cuando de la pintura anterior se había levantado una lasca y lo que hacía es que pintaban encima. Eso. Y esa lasca se quedaba levantada y tú ponías tu bracito de niño de 11, 12 años y te arañaba, ¿no? Te hacía untado. Te arañaba, sí. Esa era la silla del cine de verano y luego las películas. Hemos hablado que no eran películas de estreno precisamente, pero es que yo creo que la película era lo de menos, ¿no? O sea, que decir, la gente no iba a decir, a ver, veamos una película de categoría. Hombre, no se iba como hoy, que tú vas a ver una película y vas a una buena sala, porque es una película con efectos especiales, tal y cual, ¿no? Entonces tú ibas a echar tu noche de verano, ¿no? Tu ratillo. Tu rato, ¿no? Lo atractivo era ir a lo que era el cine de verano. Eso era lo primero. Ya después, hombre, si puedes elegir una película que estuviera medio que con tus gustos, pues mejor que mejor. Con la selecta nevería. Selecta nevería, Nada de ambiguo puede haber. La selecta nevería, que yo recuerdo todavía en los anuncios de ABC cuando venían la cartelera, ¿no? Ahora pues son unos cines ciudad, zonas este. Antes los cines que había de invierno eran El Emperador, El Fantasio, todo eso. Y después estaban cines de verano. Y en los cines de verano en todos ponía selecta nevería. ¿Sabes? Y eso te queda ahí, como lo que tú decías antes de los helados, claro, selecta nevería, el pescadito frito. Decían en uno de los cines de verano, incluso tenían su especialidad, había uno que era, creo que era el de Triana, donde la especialidad era la tortilla de patata. Allí la gente iba a ver la película, pero ¿hay tortilla de patata? No, es que un poco la película, ¿sabes? No. Es que el cine de verano se prestaba más a otro tipo de divertimentos que no eran necesariamente la película en sí. Para empezar, prestarle atención a una película en un cine de verano, donde está todo el mundo chascando, fumando, niños corriendo. Complicado. Ahora tú, toda la gente, señora, ¿de qué? Carajo, estoy comiéndome un filete empanado. Yo me acuerdo en el de Juan 23 que había las casas aledañas, pues las azoteas, que había gente que podía ver, se sentaban a tomar fresquito para ver la película. Y a medio media de la película se escuchaba la mujer decía, Paco, que va a caer la escena, hazme una tortilla. El tío sentado en su butaca, hazme una tortilla. Y ese Clint Eastwood diciendo, esto no es serio. Esto no es serio. Yo recuerdo el cine Doñana, en Matrascaña, que estaba cercano al Hotel Flamero, y entonces, claro, la tapia del cine, claro, como eso es zona de duna, el viento había montado una duna en la misma tapia, con lo cual nosotros pues íbamos al cine, aparcábamos nuestra bicicleta ahí y nos subíamos a la duna y veíamos cine por la cara. Ríete tú del Emule y del Víctor Ren y de... Eso lo hacía yo en el de Mazagón, en el cine de Mazagón, que estaba al final, un poquito antes de la cuesta del camping.
Si conocéis Mazagón, bueno, pues es un poquito antes de la cuesta del camping, a la izquierda estaba el cine de verano. Y tú te dabas la vuelta por atrás, te subías a una montaña y veías la película, siempre que cuando no veniera el guarda y te echaba, ¿no? Pero vamos, siempre éramos niños, te dejaban ver la película. A ver, las películas, como tú una vez que llegabas al cine, ¿cómo la elegías? Porque... no elegías, la que había. La que había. Quiero decir, pero que la que había además durante muchos días, ¿no? No, era una diaria. Una diaria. 2 pases, uno a las 10 y otro a las 2:30. Después, años después, el Nervión Plaza inventó la sesión golf, no estaba ya inventado. A las 2:30 era la segunda sesión, que era la misma película, y ya pues se quedaban siempre los más golferas, la gente mayor, que se había echado la novieta, los niños. Yo iba muchas veces a la segunda porque me llevaba a mi cuñado, que es mayor que yo, y nos llevaba a la segunda, que estaba siempre más tranquilo, y se podía ver mejor la película que en la primera, ¿eh? Y además una cosa típica, perdona, era cuando tú salías de haber visto la película, siempre estabas esperando que el tío pegara el cartel para la película del día después. O sea, porque entonces no era una cartelera de lunes, tú te enterabas de la película el mismo día. Por la noche terminaba la sesión de hoy y te veía el tío pegando con el engrudo, clac. Exactamente, con el pegamento. El tío ponía la cartelera. Sí. Y luego ponía fotogramas de las películas, ¿no? Sí, pero eso también se ponía en el cine, al uso también. Sí, los de invierno también lo habían igual. Sí. Eran instantáneas de momentos de la película, de los momentos así que te pudieran llamar más la atención. La última vez que lo vi, eso fue en Forrest Gump, en el Avenida, en el cine Alameda. Forrest Gump las vi yo en el cine Alameda y venía... En el cine Alameda siguen poniendo los fotogramas. ¿Sí? Yo tengo guardado de la película de John Carpenter de Yo de Serpiente, la de 2013, Rescate en Nueva York, Rescate en Los Ángeles. Sí, 2000, creo que es de la primera. Y tengo yo del padre de un amigo mío que trabajaba en el cine de verano de Pajes del Corro, no me acuerdo cómo se llamaba. Cine Avenida, creo que se llama, Avenida de Verano, una cosa así. Y me lo traía. Y tengo yo varios fotogramas de Carl Russell, creo que es, que va con con el ojo vago. Con el ojo vago. Y la capa translúcida. Lo que sí es verdad que había películas típicas de cine de verano. Álvaro Vitali. Eso era. Estaba abonado a Jaimito, vamos. Álvaro Vitali. Las españoladas también, las de Azores y eso también. Yo era de Bud Spencer y Terence Hill, también era muy típica de cine de verano. Y luego había esa parte de cine gore antiguo de la de zombies. Zombies Nueva York, Abrazo Mortal, que eran unos niños que iban y te abrazaban, tú ibas, ay, cuando te abrazaba te abrazaba y te abrazaba, digo, porque te quemaba. Sí, no sé si recordáis que iban con las uñas negras, no de roña como las mías, sino uñas negras total. Las uñas negras eran así en los asientos del cine de verano. También. Y había un descanso en medio de la película, ¿no? A veces, yo es que por ejemplo... Para que funcionara el ambigú, digo. No, todo el ambigú iba a pedir. Pues esa es la cosa que tenía el cine de verano, es que tú ibas escuchando media de choco, y 2 pollos asados, tú lo ibas escuchando dos. Y típico de los cines de verano no era la cerveza de barril, era la mediana, mal llamada mediana, porque era un tercio, ¿no? Que entonces eran medianas, de Cruz Campo del Águila. No había cerveza de barril, tú ibas con tu mediana. Yo entonces no tenía edad para comprarme la cerveza, yo me compraba un refresquito. La Mirinda. Un Mirinda. Yo que por ejemplo aquí no he ido a cine de verano de ciudad, pero ya de mayor, al que ponen aquí en la Diputación de Sevilla, por ejemplo. Eso no es... Sí, claro, no, eso es demasiado glamuroso. No, digo aquí en ciudad, pero claro, yo veraneaba en Chipiona. Hombre, el cine de verano de Chipiona. Además, el cine de verano de Chipiona no había que esperar a ver qué es lo que ponían la semana al día siguiente. Ponían lo que estaban echando la de invierno ese día. En nota, claro, era el mismo, evidentemente, y el tío ponía una película en el cine de verano y una película en el cine de invierno. Tú sabías que al día siguiente, en la de verano, estaba la que estaba en el de invierno ese día. Y viceversa. Vale. No. Iba rolando. Pero es que los cines de verano de playa tenían una programación muy diferente a los de ciudad. Sí. Los cines de verano de playa sí te echaban buenas películas. Y sí te echaban los estrenos que había tenido durante el año y te echaban buenas películas. Pues yo en el cine de Mazagón veía las películas buenas. Pero claro, los de La Plata y el cine Candelaria y ese tipo de cine no veía tú. También había 2 tipos de construcción de cine de verano. Es decir, estaba un solar, como hemos dicho, estaba en un solar, pero a lo mejor había solares que estaban rodeados de a lo mejor de pared normal, de tabique, encalado y tal, porque a lo mejor estaban dentro de un conjunto de edificios, ¿no? Y después estaban los cines que se hacían que eran desmontables. Claro, unos paneles, de chapa. Los de chapa, exacto. Como la Plaza de Toros, ¿no? Como la Plaza de Toros, exacto. La Plaza de Toros desmontable de su muela. El bombero torero. ¿Sabéis dónde montaron un cine de verano que era gratis, digamos? Te regalaban la entrada en el Hipercor.
En la zona de aparcamiento del Hipercor que da para la S30, Sí, digamos, ahí sí. montaron, en ese trozo de aparcamiento, te hablo de los años 80, Sí, montaron sí. un cine verano en el cual tú comprando en el Hipercor, no sé si es una cantidad o comprando algún producto, Te regalaban. las entradas. Ahí vi yo el autobús atómico, una Oh, película. peliculón, perdóname. Peliculón. ¿Tú la has visto? Hombre, por favor. Con Alan Alda, pero... Sí, peliculón, chaval. Y eso Sí. a Channing. La casa de Rizzo. La en de gris. Rizzo en gris, sí. Peliculón, tío. El autobús atómico es un peliculón. Bueno, Hombre, yo la recuerdo un poquito cutre, pero bueno, sí. para nada. Nada, me la bajo de Pa- internet. para nada. pa Yo, gusto yo los vi colores. una secuela de ET que se llamaba... ¿El ET y el Otto? No, no. La de los hermanos Calatrava. Esta la vi yo en el cine Noche Lambé. Calatravas Brothers. Yo vi una que creo que se llamaba Mi gran amigo Mac. Ah, hombre. También. Que era una secuela de ET, pero en plan de tieso, vamos, no más mala que... En fin, bueno, pues hasta aquí el cine de verano. Hemos recordado grandes momentos. Yo solamente lanzo una propuesta a quien fuera, a quien corresponda, como Venga. se suele decir. Uno más cine de verano de barrio, ¿no? ¿Abren un cine de verano? Yo iría. Tú irías. De hecho, aquí hay uno. Yo seguramente no. Sí. Donde está la... Sí, aquí en el centro comercial hay uno. Hay uno, efectivamente, exactamente. Sí, pero le falta... Le falta la tapia añejo, anclada. le falta una que tapa- sea más añejo, le faltan las sillas de hierro, arbero, Sí, le falta que sea 1985, vamos. Sandalia con calcetines, falta partido de la puerta. En fin, yo qué sé, ¿tú irías? Yo no. Tú no. Yo no, la verdad no. Tú no. Yo sí. Además, Yo no, a mí me yo no. encantaría Sí, yo- llevar a mis hijas a un cine de yo sí. verano. Yo es que como no tengo hijos, por eso no tengo Yo esa, sí, y a mí me gustaría. Supongo que si tuviera hijos sí iría, pero a mí no. No voy a ir a... Yo sí, yo por una noche, o por la nostalgia, yo sí iría. Sí. Bueno, pues el cine de verano, que vuelva. Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. Vuelven los Viris para homenajear a un clásico. Zafarrancho Vilima te presenta en exclusiva Los Viris cantan por Sinatra. Con grandes éxitos como New York, New York. Déjate llevar con Take Me to the Moon, My Way. Los Viris cantan por Sinatra, todo un clásico de la música americana en una sola sílaba. Ven aquí, chico. Solo él me entiende cuando me levanto de la siesta. Con una mirada, sabe si vengo cabreado de la hermandad. Él me espera afuera cuando voy a un besamano. Él me acompaña... Estoy quieto. Él me acompaña mientras estoy de baja en la empresa. Por eso a mi perro le doy lo mejor. Piensos, luego existos. Piensos, luego existos le dan el aporte de proteínas, vitaminas y ajonjolí que necesita. Para criar un perro rancio, Piensos, luego existo. De venta en semillerías y tiendas del ramo. ¡Qué puta que me ha dado! Sevilla Web Radio. Vivimos conectados. En Zafarrancho Vilima, el personaje. Queridos amigos, Quique, Raúl, Manu, os traigo un personaje hoy de la Sevilla olvidada. Por aquí desfilarán todos los que de alguna u otra forma han formado parte de nuestro paisaje urbano, pero hoy quiero referirme a un personaje que probablemente todos los aficionados al fútbol conozcáis, conocido como Pepe el Butragueño. Hombre, Además le sacó partido nuestro amigo Cárdenas. ¿Sí? ¿Cárdenas le dio leña? Le sacó. Ah, pues no desconocía ese dato. He de reconocer que lo traigo aquí a Zafarrancho Vilima, pese a haber encontrado poca o ninguna información sobre él. O sea, no sabemos si está muerto, ¿no?
Para empezar, no sabemos si... Probablemente sí, ¿no? Bueno, o sea, bueno, si no, me la tuviera que jugar, diría que sí. Muy mayor no era. Era un tío sano. Sí, sí, sí. Para empezar, era un tío sano. Normal, no lo dejaban entrar a ningún lado. Ni A beber. ver, yo conozco a este hombre y lo conozco prácticamente de refilón y de lo que seguramente lo conozcan el resto de sevillanos aficionados al fútbol, porque este era un hombre que iba a todos los partidos del Betis y a todos los partidos del Sevilla Y de la selección española. y de la selección cuando jugaba aquí, vestido de España, Sí. con un balón de fútbol, de reglamento por supuesto, En una bolsa de plástico. metido en una bolsa de plástico corriendo. Sí. No iba andando, iba corriendo. Y además creo que no entraba ni al campo, siempre estaba en los aledaños. Efectivamente, o sea, que decir, yo lo que recuerdo de este hombre es ir al campo, en mi caso, al campo del Betis, y ver un señor que por la palmera Sí, 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 sí. enfilaba Además, la palmera. es la imagen que tengo yo por la palmera. Por la palmera, enfilaba al hombre para adelante. Y entonces yo recuerdo, yo lo saludaba porque lo saludaba todo el mundo. Todo el mundo. Y todo el mundo decía, ¡adiós, butragueño! Buitre, yo le decía, ese buitre, ese Entonces, el buitre. buitre. Y el hombre saludaba. Pero Metido en el papel. Hombre, y además con una emoción que se le veía el hombre en la cara como te saludaba, es que estaba metido en el papel, ¿no? Pero que el tío iba a lo mismo al campo del Betis que al campo de Sí, Sevilla. sí, va todo. Y Iba- siempre metido de España, ¿eh? Sí, siempre, con siempre, el siempre. 9, Debutó con el pequeño. 9 de Emilio Ahí, Butragueño. de ahí venía el sobrenombre Pepe el Butragueño. Era de los pajaritos. Ah, se ¿De los sabe. pajaritos Sí, era? sí, yo lo he visto muchas veces en la avenida del Tamarguillo. Sí. En esta especie de parque boulevard que hay ahí Sí, en medio, sí, sí. ¿vale? Lo he visto muchas veces allí. Ahí ya. Lo vi, vamos, en su momento muchas Ahí, veces ahí por allí. hacía el estado de pretemporada, Ahí ¿no? se hace la pretemporada. De hecho, ahí es donde Cárdenas, cuando estaban al ataque con ¿Le dio leña? Arús, ¿no? Típico, bueno, pues Sí. ya tengo personaje para reírme de él, ¿no? Pues Sí, lo típico. Y lo sacó él, y era muy famoso porque le preguntó que cuál era su jugador actual más que más le gustaba. Entendiendo por actual de la década de los 90, claro. Efectivamente, y él dijo que su jugador favorito era Landro. Landro. A lo que Cárdenas dijo, ¿Nando? Y dijo, no, Landro. Está hablando de Michael Landro. Michael Michael Landro. Sería Michael Laudrup, Sí, claro, o Michael Landon. Michael Landon. Que también andaba lo mismo que él cuando iba para el cielo. Autopista hacia el cielo, efectivamente. Era Michael Laudrup y él dijo Michael Landro. Michael Laudrup. Bueno, yo lo que sí sé es que, bueno, de las pocas veces que he vuelto yo a ir al fútbol, no lo he visto. No lo he visto. No, yo no sé ya- si es que yo no he tampoco lo coincidido. Pero bueno, decir que el hombre viniera de donde viniera, tú dices que de los parecidos, iba corriendo. Sí, Corriendo sí, siempre. sí, sí. O sea, de hecho, su intención no era entrar al campo, era hacer el recorrido corriendo. Sí. ¿De acuerdo? Con su pelota debajo. En una bolsa de plástico. Sí, de hecho, O nunca. sea, que más fue que futbolista era como un maratoniano, ¿no? Sí, exactamente. Iba corriendo y... Además, había un cierto. Dentro de la guasa sevillana había un cierto respeto que no sé si hoy en día se mantendría, pero la gente de la época había un cierto respeto hacia él, ¿no? Tú lo saludabas, sabía hombre. que era una persona que no, hombre, Que no estaba bueno, no no estaba estaba- bueno, que tendría un tiro dado, pero claro, tú lo saludabas, ese buitre, y él te saludaba, yo creo que él se creía que en verdad que era butragueño, ¿no? Y te saludaba con una alegría y Sí, orgulloso del papel que representaba, ¿no? Siempre con con- su uniforme entero, camiseta, calzón y medias negras. Y se sabe más o Y da menos... igual que fuera diciembre Exactamente, a da menos igual. 2 grados. Daba igual. Siempre da Y- igual. Es más, daba igual incluso a la hora que se jugara, porque yo lo he visto en partidos de Copa del Rey. Sí, O sea, siempre, que decir, que siempre. partidos de Copa del Rey eran miércoles a las 9:30, 10 de la noche, de un día de invierno. ¿Y se sabe más o menos cuándo se le empezó a perder la pista? Cuando ya... Bueno, una fecha concreta no, pero a lo mejor, mira, la temporada tal... A ver, yo Yo no lo recuerdo. A mí me coincide cuando dejé más o menos de acudir al fútbol, ¿no? Yo dejé de ir al fútbol. Pero hoy por hoy no se le ve. Yo no lo he visto. No, y por hoy... Yo esporádicamente voy al fútbol, pero yo no lo he además, vuelto a ver. además que estamos hablando de que... ¿Qué edad podía tener ese hombre? Claro, es que a eso a lo que voy. O sea, que decir, yo te estoy hablando a lo mejor de los años 88, 89, 90, por ahí, y ya era mayor. Tendría unos 50 años entonces. Lo que pasa es que una persona, 50 años, si no, hombre. date cuenta que era una persona, al no estar buena parecía que fuera un poco mayor, pero ese hombre tendría sus 50, 55 años. Claro, hoy en día puede tener 70, yo no sé si vivirá todavía. Esperemos que sí, ¿no? Sí, hombre, y si sigue vivo, pues que nos acordamos de él, ¿no? Que es muy bonito. Era uno de los personajes de la Sevilla futbolística. ¿eh? Sí, sí, además nunca tuvo problemas con nadie. Nadie, Con no. esto de que iba de España, lo mismo iba al campo del Betis que iba al campo del Sevilla. Fue inteligente. Da igual. O sea, Pero es lo que te digo, es que entonces había una especie de respeto hacia el personaje, que lo que no sé si hoy en día lo seguiría viendo, pero entonces se le respetaba, tú hacías la mofa, lo sabías que era una persona, te reías, pero lo respetabas. Ujú. sí, ahora que has dicho tú lo de Landro, me acuerdo yo de aquella entrevista. Pues esa entrevista fue en ese
especie de bulevar que ese te digo que está bulevar, ahí en ese bulevar. Sí, eso es lo que es la Ronda del Tamarguillo. Lo que viene siendo la Ronda del Tamarguillo. A Bueno, lo mejor buscando por YouTube, a lo mejor encontraríamos ese... Estoy intentando buscándolo, pero no lo encuentro. bueno, el caso es que el hombre Además, lo que tú dices, yo no lo he visto nunca, ni con camiseta del Sevilla, ni del Betis, ni de otro equipo, ¿eh? No, Siempre no. el 9 de Emilio Butragueño. Hombre, yo creo que de hecho cuando quitaron a España a Sevilla de la sede de la selección, Desapareció. el hombre dijo ya, esto que Habemos fotos, sí, habemos. Ya sé quién es, ya sé quién es. Sí. O sea, pues esa camiseta es por lo menos del mundial. Del 94. Del mundial. 94. Esa de cuando España le ganó a Dinamarca 1-0 con el famoso gol de hierro. En el Del campo de 94, Sevilla. era el mundial del 94. Para el mundial de Estados Unidos. Y esa zona es esa zona que veo Los yo. pajaritos. Los pajaritos, bien, vale. Los pajaritos, la Candelaria y toda esa parte. Vale, Bueno, es la avenida de la Cruz, creo que le llama esa calle. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como tenemos una legión de oyentes, si alguien sabe algo de este hombre, de Pepe Butragueño, me estaríamos interesados por lo menos saber si sigue vivo. Ya, una entrevista no creo, pero por lo menos saber que sigue vivo, sí. @VilimaSevilla en Twitter y nos dicen, oye, pues sí, yo le conozco, se llama Pepe, era fontanero. Y por supuesto, si sigue en vida, que alguien le haga llevar que nos Nuestro acordamos, nuestro saludo, que nos acordamos de él, ¿no? Y nuestro cariño, no con la mala leche del ínclito cardenal. Pues este era el personaje que yo quería traer, Pepe Butragueño. Butragueño. En Zafarrancho Vilima, Diccionario Iter Sopena, con el profesor Daniel Lebrato. La iguala médica. Palabra anterior, doctor. ¿Qué le debo? ¿Cuánto es? Palabra posterior, seguridad social, MUFAFE, seguro médico o compañía médica. Palabra hermana paralela, pagar el ocaso, el entierro. Iguala. 342.000 apariciones en Google. Viene en el diccionario académico como convenio entre médico y cliente por el que se presta un servicio medio previamente pagado. Una cantidad fija, anual, en metálico o en especie. La clave era poder ir al médico y salir con vida después de haber pagado la minuta. Hubo un tiempo en que la asistencia sanitaria ni era universal ni gratuita, o sea que estamos volviendo a los tiempos de la iguala, cosas de los recortes. Deduzco de la última frase del profesor Lebrato que se hace verdad aquello de que la historia es cíclica y va, aquellas cosas que nosotros pensábamos que, pero esto es nuevo, no, esto ya pasaba con el tiempo. Sí, pero con la diferencia que la iguala originalmente normalmente era algo que la empresa te ofrecía. Y hoy en día, si quieres un seguro privado, te lo pagas tú. Efectivamente. Sí, más estilo americano, ¿no? Sí, claro, más estilo americano, ¿no? Mire usted, sus salarios son no sé cuántos dólares por semana, que pagan por semana, más seguro médico. La iguala, total, que la iguala, al final, según la propia definición del diccionario que nos ha traído el profesor Lebrato, no es más que un seguro. Es un seguro privado. Seguro médico, ¿no? Sí, que te ofrecía en la empresa. Normalmente la empresa... Exactamente. Donde reside el conque de la iguala es en la tarifa plana. Es decir, yo le pago al médico siempre una tarifa, que no es lo mismo que ir al médico de vez en cuando y si tengo no sé qué le pago no sé cuánto y si tengo no sé cuánto le pago no sé qué. Es decir, aquí es 20 ¿Cuánto euros es? hasta... No, ¿cuánto es? No. O sea, yo le pago siempre 20 o 200 pesetas todos los meses o lo que sea y yo puedo ir ya tenga lo que tenga. Pero además, había tarifa plana, hospitales tarifa también plana. es que yo desconocía el tema este de la igual. Entonces, había como ahora un hospital. No, eran privado, médicos, un médico de cabecera, médicos digamos. asociados a ese sistema, Sí. a ese, O sea, a que todo ese simplemente servicio. iba para las cosas más... Yo recuerdo que en la calle, aquí en Sevilla, en la calle Luis Montoto, sí había, no era un edificio entero, pero era como una especie de local con varias consultas, que era, creo recordar que era la mutua de los taxistas.
creo recordar. Y mi abuelo, como tenía un amigo taxista, mi abuelo no ha trabajado taxi en su vida. ¿Se pudo apuntar? Se apuntó. Entonces mi abuelo iba a su iguala, era la de los taxistas, que estaba allí donde está ahora el trozo que queda de acueducto aquí en Sevilla, por allí está. Por San Benito. Por allí estábamos, por San Benito. Sí. Mi padre no tuvo igual de esa, yo no la recuerdo en mi casa. Vamos. Hablando ahora que ha dicho aquí que lo de las mutuas de los taxistas, siempre recordaré en los edificios. Recuerdo un edificio que estaría en un polígono industrial, creo. Mutuas sevillanas del taxi. Y un taxi arriba. negro y amarillo. Me Un 1500. Claro, esa era la mutua. Exacto, eso estaba en la ronda del Tamarguillo. En la ronda del Tamarguillo. ¿En la ronda del Tamarguillo o enfrente del Hiperco? No, enfrente del Hiperco. No, el frente del Hiperco hay una grúa. Una grúa. Grúa Lozano, correcto. También tiene una grúa antigua. Entonces, ¿dónde estaba? Y el día que yo monte un colegio pondré un niño. Arriba. Pues no te digo yo nada, el que tenga un sex shop. Ay, bueno, entonces uno decía, en el vocabulario habitual, decía voy al médico de la Iguala. Sí, claro. Voy al médico de la Iguala, que alguien dijo recientemente en una conversación off the record, siempre era una eminencia. El médico de la Iguala siempre era una eminencia. También había... Don Enrique, Don siempre. Pero sí, pero con nombre, Don Enrique. Don Enrique. También había chuflas y pamplinas, como en todos los sistemas. Vamos, yo di con alguno de ellos, ¿sabes? Realmente era un traumatólogo. Y te creó un trauma, ¿eh? Sí, total. No, el trauma me quedó diciendo, mamá, pero este hombre cómo puede llevar una bata. Cuando ya me enteré, me salió un bultito aquí en la... A ver si eran los pintores. Pues mira, verá, para los... Estaba restaurando un Velázquez allí. A mí me salió... Eso no es nada. No, me salió un bultito en la muñeca y lo que era simplemente era que había salido un poquito de líquido, que pasa mucho... Bueno, pues el hombre decía que no, que eso había que quitarlo con un bisturí, abrir... Y nada, eso, o sea, al final se me quitó y dijo, valiente el médico de la Iguala, digo, de puta. Entonces lo de que te falta a ti un brazo es de eso, ¿no? Eso, claro, me lo fui dejando hasta que... dijo el médico, aquí hay que amputar. Qué barbaridad. El médico de la Iguala. Siempre, una pregunta, ¿se le pagaba directamente o eso era un señor, un cobrador que venía a casa? ¿Cómo funcionaba eso? Yo es que como no lo he vivido, mi abuelo, yo alguna vez he ido con él y él iba al médico y salí. Porque estamos hablando de tiempos en los que, como decía el otro día el amigo Fidel, donde no existía la domiciliación bancaria. La domiciliación bancaria no existía. Hombre, a lo mejor podía existir lo de las tarjetitas lo de las tarjetitas que se raca. ¿Cómo le llamaban a eso? La vaca. Sí, pero vamos, que eso sigue existiendo, ¿no? Eso sigue existiendo. Que eso todavía sigue existiendo. Bueno, vale, sigue existiendo en los museos, ¿no? Sí, vamos, en un médico lo que hoy sería la Iguala, vamos. En un médico de la Iguala sí. Bueno, sí, pero sigue existiendo para tarjeta del seguro. Hombre, claro. Claro. Para tarjeta del seguro. ¿Qué a lo mejor pasaría un cobrador, como en el ocaso. Los muertos. Los muertos. Pero bueno, eso si era a nivel de empresa, me imagino que habría un cobrador que iría un tal día a la empresa. Otro lo descontaban de la nómina. O lo dejabas en un sobrecito allí al tesorero de la empresa y este hombre... En estos médicos de la Iguala siempre se estilaba mucho que en la sala de espera hubiera sofá de cuero marrón, ¿verdad? Sí. De cuero no, de Sky. No, el costeado, cuarteado ya del tiempo, pero costeado. Eso nada de grasa de caballo ni nada. Eso en su tiempo fue bueno. Y el ABC. El ABC, el blanco y negro, que era la revista del domingo de la ABC, con las ilustraciones de Mingote. Bueno, el médico de la Iguala, otra gran palabra, la Iguala, que nos trae el profesor Lebrato. Hasta aquí el zafarrancho Vilima de esta noche. Vuelven a tenernos en su reproductor el próximo viernes a las 11. Y este programa que acaban de escuchar ya lo tienen disponible en podcast. Yo me voy, que tengo que comprar una barra de labios a Maritrini. ¿Y tú, Manu? Voy a comprarle un zapato a Roberto Carlos. Yo he quedado con María Jiménez para ir al dentista. Yo voy de compras con Paris Hilton para el Louvre. Todos tenemos algo que hacer.